está hablando aquí en el contexto del Sermón del Monte y Él llama la atención a todos sus oyentes, a todos los discípulos, a todos los que estaban recostados, atentos. Toda palabra que hablaba el Señor era, hermano, relevante. Toda palabra era de cuidado, de atención, de vida y también de muerte, porque el que no la comprendiera, no la colocara en su corazón, el que no la colocara por obra, iba a tener problemas, iba a tener dificultades. Pero Dios estaba hablando a través de su Hijo y tenemos que escucharlo a Él, hermano. Como dijo María, a Él escuchar, a Él escuchar. Amén. Y vamos a escucharlo en el versículo 12 y el 14 y el 15. Dice, en esta oración que el Señor generó, Mateo 6, versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre, ¿qué? ¿Os perdonará qué? ¿También qué? A vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras, ¿qué? Ofensas. Dicho por el mismo Señor, ¿quién? Señor Jesús, por el mismo Señor Jesucristo. Si usted ve en el título del versículo 5, allá, Jesús y la oración. El Señor dice que cuando oremos no lo hagamos como los hipócritas, que ellos aman estar en las esquinas parados para que la gente los escuche. Dice el Señor que ya es cierto, ya tienen su recompensa. El Señor más bien recomienda que cuando nosotros, el versículo 6, oremos, entremos más bien en privado con el Señor, amén. En lo secreto, que nuestro Padre nos ve en lo secreto, pues igual vendrá una recompensa en lo público. Y Él recomienda que no usemos vanas repeticiones, amén. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es la recomendación de Dios. También el Señor recomienda en el versículo 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Entonces el Señor dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, amén. El Padre nuestro que más de uno de nosotros, pequeños, grandes, nos lo aprendimos, ¿cierto? Lo rezamos más de una vez. Lo repetimos como loritos, saliendo o estando en una situación de pecado, tal vez de algo que hicimos, algo malo, y nos lo mandaron. Hágase 100 Padre Nuestros y no quedamos, y la penitencia era hasta el último, y cumplidamente hasta el último. Pero ¿qué pasaba después de eso, hermano? No había nada, no pasaba absolutamente nada. Peor, el vacío era tremendo. El pecado continuaba allí, hermano. No había nada absuelto, no había nada perdonado, hermano. Así era nuestra vida. Pero el Señor apareció y se hizo hombre, y Él, hermano, entre la gente estuvo. Y en este contexto que habla la oración, en medio de este contexto, en el Sermón del Monte, podemos ver nosotros la situación que tiene que ver con el perdón. Dios me recordaba esto, y traerlo a ustedes y traerlo a la iglesia y también a todos los que puedan escuchar a través de este medio por internet, es el perdón. El perdón que hemos nosotros recibido, el perdón divino, el perdón de Dios, amén. Todos, yo creo, todos hemos recibido el perdón, amén. ¿Usted ha recibido el perdón de Dios? ¿Usted ha recibido? ¿Usted se siente perdonado? ¿Usted cree que todos sus pecados fueron lanzados allá a lo más fondo del mar, donde el Señor no tendrá más memoria de aquellos pecados? Amén. Nosotros hemos sido perdonados, ese perdón divino. En nosotros, Jesús lo enseñó a los discípulos, también en Lucas, a través de uno que se acercó y le dijo, y le preguntó, Señor, enséñanos a orar. Y quiero que usted vaya conmigo ahí a Lucas también 11, capítulo 11.
versículo 1 al versículo 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, escuche, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí estamos. ¿Ok? El versículo 4 dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay allí dos peticiones. Una es hacia el Padre. Todos los días de nuestra vida nosotros, hermano, todos los días de nuestra vida nosotros, en nuestra oración, hermano, no debe faltar esa petición que el mismo Señor enseñó a sus discípulos. Se debe volver en nuestra vida una realidad, una práctica, en la vida del cristiano, en la vida del creyente, el perdón. No podemos olvidar que tenemos a alguien allá en los cielos y que a la diestra del Padre está nuestro Señor Jesús, que murió y que fue levantado a los cielos y que está como abogado. Amén. No podemos olvidar a quién tenemos en los cielos nosotros. ¿Ok? Y usted dice: pastor, esto yo lo sé ya, esto yo lo hago a diario, y si aún no necesito estar en el cuarto o esperar hasta que llegue la noche y pedirle perdón a Dios, sino que si he cometido un error, tal vez he hecho algo, inmediatamente el Espíritu Santo produce en mí eso y me siento incómodo, inmediatamente le pido perdón a Dios. Y es así, se debe volver algo real en nuestra vida, iglesia, algo natural en nuestra vida, como el desayunar, el almorzar, el comer, el saber que está allí, que es una necesidad ante Él. Pero también la otra forma es el perdón. No solo pedir perdón hacia arriba, sino ¿hacia dónde? Horizontal, que está hablando sobre quiénes, sobre usted, sobre mí, sobre los hombres, sobre la familia, la iglesia, sobre los que están alrededor de nosotros. ¿Por qué, hermano? Y yo espero que usted pueda abrir, tener su entendimiento abierto. Porque Mateo 6 dice, el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. ¿Qué? ¿Os perdonará qué? A vosotros vuestro Padre celestial. Mire, hay una ¿qué? Condición. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ¿qué? Ofensas. Jesús nos pone en alerta en cuanto al perdón se refiere, hermano. Y eso estaremos hablando en este título. Por eso dice el título: perdón, divino y humano. Si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios nos perdonará. ¿Eso usted lo tiene claro? ¿Tiene claro usted eso? Hermano, pero hay veces, ¿por qué entonces en la iglesia, dentro de la misma iglesia, está sucediendo que no hay perdón, hermano? Que la ofensa está allí, que puede más la ofensa
que la decisión por Dios y soltar a ese hermano. Dentro de la iglesia está esto. Es triste y es lamentable decirlo, pero sí, y por eso Dios nos permite que entremos en este tiempo a esto y podamos nosotros, hermano, poner nuestro corazón en las escrituras, en la palabra de Dios y decirle: Señor, examíname. Señor, que no haya nada, Padre, en mi corazón, que no haya nada contra mi hermano, ni dentro de la iglesia, ni afuera, ni con la familia, ni con el vecino, ni con nadie, hermano. En cuanto dependa, dice el Señor, dependa de nosotros estar ¿en qué? En paz, hermano. ¿Y qué quiere decir en paz, hermano? Que podamos, hermano, tener con todas las personas, con toda la humanidad, hermano, estar ¿qué, hermanos? Tranquilos. Que no haya nada que te angustie, que no haya nada que te acongoje. Pero esto trae consecuencias, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos a otros estamos negando lo que tenemos en común, hermano. Igual usted, como pecadores necesitados del perdón de Dios. Si la persona necesita ser perdonada, yo necesito ser perdonado. Si usted necesita ser perdonado, perdonada, yo necesito ser perdonado. Escuche, el perdón de Dios no es el resultado directo de nuestro acto perdonador hacia otros, sino que está basado en nuestro entendimiento del significado del perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. En la Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Es normal que haya rencillas en una iglesia cristiana? ¿Es normal que usted pueda tener rencillas con su hermano, con su hijo o con los que conviven en casa? ¿Con la suegra? ¿Con el suegro? ¿Con el yerno? ¿La nuera? Es que la yerna, yo voy a decir la nuera. ¿Ah? ¿Con su esposo? Claro, hermano. Hay. Con el vecino, diferencias. En estos días, hoy mi esposa me decía: hermano, una familia en el río, y la esposa se separó mientras estaba en otro lugarcito, y dejó los dos, su esposo y el hermano del esposo estaban allí, hermano. Y ella estaba ahí en el río, chapuleando en el río sabroso, ahí con las otras personas. Cuando comenzó por ahí, hermano, una gritería y a gritos fuertes y como y ella dijo: ¿quién será? Cuando ya se dio cuenta y miró, y, ay, mi esposo se va a agarrar con el hermano, pero ¿por qué? O sea, pleno río público y todo eso. Hermano, pues lo que estaba dividiendo a muchos, la iglesia hoy y familias, hermano, meramente política, hermano. Uno defendiendo al otro y el otro defendiendo al otro, hermanos. Y ya se iban a agarrar, tanto así que una señora decía a gritos: llamen a la policía, llamen a la policía. Ya se iban a agarrar los dos par de hermanitos allí, personas, hermanos, ya de 65 años. No son niños, no son jóvenes. Que no digan son necios, son tontos, no. Personas ya caminadas, maduras, que han tenido miles de problemas, miles de dificultades, ¿cierto? Pero ya se iban a agarrar y señora corrió inmediatamente la tía de mi esposa no, ¿qué está pasando? A llamarle la atención, como que, oiga, hermano, de verdad, por cosas sencillas, ¿cuántos están hoy así?
por cosas, hermano, pequeñas, la falta de perdón, la amargura comienza a aparecer, el estorbo en la oración. El enemigo comienza a tener ventaja en esto y te señala y quiere decirte, pero mira, ¿cómo estás? Es fácil pedir a Dios, a Dios su perdón, pero es difícil darlo a los otros, pedirlo. Cuando pidamos, hermano, a otros, debemos pedirlo sabiendo que Él nos perdonó en Cristo. No es nuestros méritos, no es por quién soy o por quién es usted, hermano. Lo que somos hoy en esta tierra, lo que usted es, lo que usted tiene, salvado, restaurado, reconciliado, nueva criatura, hermano, usted y yo, por Cristo y solo por Cristo y nada más. Y Él nos da la capacidad y la decisión de perdonar. En el mundo antes nosotros no teníamos esa capacidad. Acumulábamos rencorosos y le acumulábamos a los hijos, al esposo, al vecino, y acumulábamos cargas, hermano, y viviendo una vida de total amargura por falta de perdón. Nuestra vida aquí en la tierra, por esta causa, iglesia. Pero en Cristo nosotros, que nos ha perdonado y hemos recibido el perdón por amor a su nombre, y por ese amor con que nos amó, hermano. La ordenanza del Señor, créalo, no debe tomarse a la ligera en una mera oración, sino que debemos darle toda la importancia, iglesia, y la seriedad con que conlleva a la realidad de una vida práctica de la fe, hermanos. Si esto no es una realidad en nuestra vida, el no solo saber de que sí, usted me dice, sí, yo le pido perdón a Dios, si soy consciente, si peco, le pido perdón a Dios, pastor, estoy allí. Pero muchas veces hacemos solo esa parte nomás, y se nos olvida. Queremos evadir o queremos dejar que el tiempo como que el tiempo nos ayude, pero no es así como Dios nos mandó, no es así como el Señor Jesucristo nos envió, iglesia. Debemos hacer caso a lo que Él envió, y la ordenanza de Él fue esa: el ir, no esperar solamente nomás, no, es que él fue el que me ofendió, ella fue la que me ofendió. Entonces, como ella fue o él fue el que me ofendió, entonces yo tengo que esperar. Y le oro a Dios y le pido perdón por esa persona, y lo hacemos. Quizá usted lo hace, y Señor, mira, esta persona me ofendió, pero más bien voy a esperar que ella venga a mí o que él venga a mí. Señor, tráelo a mí, ¿no? Y oramos así, en una oración como que toda, ¿cierto? Profética. Señor, tráelo a mí, ponlo ahí en la puerta, Señor, y que me pida perdón, pero que llore, que yo la vea que verdaderamente se humilla y siente el perdón, Señor, que cometió el error, Señor. Sí, que yo vea eso, esa actitud en esa persona. Uy, hermano, oraciones cerradas, equivocadas. No es así como aprendimos del Señor. No es así como Él enseñó, porque Él fue humilde, sencillo. Iglesia, es una realidad de una vida práctica de la fe el perdonar a nuestros ofensores, a todos. ¿A diario te ofenden? Uy, de pronto sí. Si usted va en el carro, si usted va en la moto, si usted cometió tal vez un errorcito en el carro, hermano, yo en la moto, en el carro, eso me han mentado, me han hecho, hermano, mencionado la mamá, hermano. Me han hecho señales, usted sabe esas señales todas obscenas. Digo, Señor,
Que esto no quede nada aquí, Señor. Y cierro mis ojos, Señor, perdona. Y ya, no más. Pero usted sabe que esa persona se fue, ya lo vendió y se fue. Usted nunca se lo va a volver a encontrar en el camino. Ya, eso puede suceder. El carro lo menos posible es que usted se lo vuelva a encontrar o que lo esté esperando más arriba en el semáforo, ¿no? Para seguirle diciendo, a ver si usted se prende. Pero ¿qué de nuestra familia con los que convivimos allí a diario? La esposa, el hijo, los que vemos a diario allí a diario, la hermanita que está buscando ofendernos allí, que está buscando como que sacarnos como del contexto, como que, ¿sí? Aquella persona en el trabajo, ¿cierto? Envidiosa, celosa, que te está ahí como que en el estudio, el vecino que sabe que usted es cristiano, usted pone su música cristiana en el apartamento y usted la pone pasito y el vecino ya se da cuenta que usted es cristiano y entonces le pone su pico bien afuera al frente de su pieza y lo pone a todo volumen para que escuche. Entonces usted dice, se ofende, ¿no? Usted dice, ay Señor Padre, llévate, te lo mando. Yo le soy sincero, muchas veces le he dicho al Señor, Señor, saca a este vecino aquí, ya no puedo. Pero yo cambié mi oración, hermano, y yo oro por esas familias. El Señor, transforma a este hombre, es el que comanda allí todo, Padre, es el que genera toda esta situación, Señor. Si él cae a tus pies, cae toda su familia, Padre. Perdona, Señor. Nos ofende muchas cosas que la gente alrededor ahora hace. A usted no lo va a ofender algo inmaterial. A usted no lo va a ofender esta bombilla. A usted no le va a ofender un instrumento. Que él coja, salga al bajo y le toque. A usted no le va a ofender nada inmaterial, hermano. A usted no le va a ofender la silla, a no ser de que se parta una pata y usted cayó ahí y usted ya está bien. A usted le ofende algo que realmente ¿qué? Puede crear esa ofensa, y esa ofensa la puede crear la persona, ¿cierto? Alguien que normalmente está a nuestro lado, sea en la iglesia, sea familia, sea en el trabajo, sea. El detalle es usted cómo procede, yo cómo procedo, qué dice Jesús, qué dice el Señor, cuál es la ordenanza del Señor, cuál es la recomendación del Señor, qué es lo que nosotros debemos hacer. Hermano, esta oración como modelo a seguir en obediencia a Jesús fue declarada por el mismo Señor para sus hijos, para nosotros. Quizá mucha gente hará esta oración, pero no son sus hijos. Como un día nosotros la hicimos, la repetimos, pero éramos criaturas, hermano, pecadores, no éramos hijos, no éramos nacidos de nuevo. Podíamos pedir 1000 perdón y Dios no nos perdonaba. Acuérdese aquel que Él no escucha que los pecadores, pero aquel que ¿qué, hermano? A Él oye. Porque seguíamos por el mismo camino. Primera de Pedro dice, ahora le pregunto a usted, Jesús nunca pidió perdón al Padre. ¿Cuántas veces pidió perdón el Señor al Padre? Cuente a ver cuántas veces en los evangelios. ¿Cuántas veces pidió perdón al Señor al Padre? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces el Señor pidió perdón al Padre? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces cree que pidió? ¿Cuántas veces, hermana Miriam? ¿Cuántas veces piense allí en los evangelios? ¿Muchas? Muchas, dice la hermana Miriam. A ver, hermana Ligia, ¿cuántas veces cree que el Señor le pidió perdón al Padre? A ver, la hermana está pensando, la hermana está pensando, hermana Amparo, a ver, una sola vez le pidió perdón al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, la Reina Valera dice, el cual no hizo pecado, primera de Pedro, epístola 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. La Nueva Traducción Viviente dice, él nunca pecó.
y jamás engañó a nadie. La Biblia, la palabra dice, este mismo versículo dice, Cristo, que ni cometió pecado ni se encontró mentira, ¿en qué? En sus labios. Déjeme decirle, Jesús nunca pidió al Padre perdón por sus pecados. Usted no puede caer ¿cierto? Algunos se comenzaron a pensar y comenzaron a mirar en las escrituras y allí, y por ahí se acercaron algunos, ¿cierto? Pero quizá otros tuvieron duda y dicen, ay no, sí, él pidió perdón. Nunca por sus pecados, nunca por ningún error. Jesús nunca pecó. Jesús no cometió, no conoció pecado, dicen las escrituras. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, iglesia. Escuche, una oración que él enseñó como modelo. Escúcheme. Una oración que él enseñó como modelo a sus hijos, a sus discípulos. Escuche, en Mateo 6:14 dice, Padre, perdónanos. ¿Perdónanos de qué? Recuerda en Lucas que decía, perdona nuestros pecados. Pero una frase que él nunca declaró ante el Padre, que nunca la tomó para él, la enseñó a sus hermanos, a sus discípulos, para nosotros, para usted, iglesia, para mí. Pero que él nunca hizo uso de esta frase. ¿Entiende usted? ¿Comprende usted? Al que no conoció, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, dice la escritura, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si usted puede leer la primera parte, la parte A, al que no conoció ¿qué? Pecado. Y la parte B, por nosotros lo hizo pecador o pecado. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Diferente a qué? Pecador, ¿cierto? Pecadores somos ¿qué? Usted y yo, nosotros. Pero Jesús nunca hizo pecado. En la traducción lenguaje actual dice que Cristo nunca pecó. La traducción lenguaje actual, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Cómo lo trató Dios, hermano? Para declararnos inocentes por medio de Cristo. La versión Biblia libre dice, Dios hizo que Jesús, quien nunca pecó, hago énfasis, y usted tiene que tener esto claro en su mente, quien nunca pecó, experimentara las consecuencias del pecado. ¿Dónde la experimentó, hermanos? ¿Dónde la experimentó el Señor? Las consecuencias del pecado. En el castigo, ¿cierto? Que recibió las bofetadas, ¿cierto? El vituperio, en la muerte de cruz. Amén. Para que nosotros pudiéramos tener un carácter recto, así como Dios es recto. Ahora, la palabra, estoy tomando estas versiones porque me llama mucho la atención y quiero hacerle énfasis a usted, dice. La palabra, este mismo 2 Corintios 5, 21. Al que no tuvo experiencia de pecado, iglesia. ¿Jesús tuvo experiencia de pecado como usted y yo la hemos tenido? No, hermanos. Usted que me está escuchando en este momento, Jesús nunca tuvo una experiencia de pecado. Nunca experimentó el pecado. Jesús vio a los pecadores.
Jesús aún sintió el pecado de la humanidad, el peso del pecado. Vio las consecuencias del pecado en la gente, en la humanidad. Aquella mujer que iba a ser apedreada delante de él por la ley de Moisés, era una orden imperativa. Tenía que morir. Tenía que morir. Aquella mujer descubierta ¿en qué? En adulterio. Pero Jesús, escribiendo allí en la arena, y no levantaba su rostro. Mas todos los que estaban allí estaban esperando una respuesta con su roca en su mano, para decir: sí, por la ley de Moisés tiene que morir. ¿Y la respuesta del Señor cuál fue, iglesia? El que esté libre de pecado. Todos estaban, ¿qué, hermanos? ¿Solo aquella mujer había experimentado el pecado? Todos, iglesia. Al que no tuvo experiencia de pecado, Dios lo trató por nosotros como al propio pecado, para que por medio de él experimentemos nosotros el poder salvador de Dios. Amén. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Hermano, Cristo fue absolutamente sin pecado. La pregunta que dirigió a sus más escarnecedores o encarnizados enemigos la podemos encontrar en Juan 8, capítulo 8, versículo 46. Mírenlo cómo se refiere a aquellos hombres. Juan 8, versículo 46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? La parte A. En otras palabras, ¿quién de ustedes me puede señalar de pecado? ¿O quién me puede de ustedes señalar si yo he cometido pecado o si tengo culpa? ¿O quién de ustedes me puede decir si yo he cometido tan solo uno? Dígame, ¿tiene pruebas ante estos hombres? Hermano, en sus 33 años o pasados 33 años, hermano, aquí en la tierra, como hombre, 100% hombre, usted y yo lo sabemos, 100% también divino, pero sus 33 años, cada minuto, cada segundo, cada año, ningún error, en ninguna de sus etapas, ni siendo niño, ni siendo adolescente, ni siendo joven, ni siendo ya en términos adultos, no se encontró en él ¿qué? Pecado, hermanos. ¿Y por qué yo les pido a ustedes que entraran en esta parte? Porque Él es el perdonador divino, hermanos. Porque aunque Él no había muerto en la cruz, ¿Él qué? Muchas veces ¿qué? Perdonó pecados. ¿Cómo era posible que aunque no hubiera muerto en la cruz del Calvario perdonaba pecados? Y esto a los hombres religiosos era insulto, porque el único que podía perdonar pecados era ¿quién? Jehová, Dios. Ahora, hermano, está claro lo que las escrituras dice, que Jesús nunca pecó, por lo que nunca fue parte, hermanos, de su oración al pedir perdón a su Padre en cuanto a ¿qué? Pecado. Pero más bien dijo, y ustedes se acercaron allí en Lucas 23:34, y ustedes lo dijo en el momento de la cruz. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Él? ¿Cuál fue la oración al Padre?
Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera de Juan capítulo 1 versículos 7 al 10 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está ¿en quién? En nosotros, iglesia. Perdón divino y humano. Me quiero dejarles allí para continuar con la segunda parte, donde Dios quiere, donde el Señor, hermano, quiere que nosotros no dejemos nada de aquello en nuestro corazón, y no nos permitamos, hermano, que cualquier ofensa tome poder en nuestro corazón. Amén. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí conmigo, por favor, y medite allí. Piense tal vez en este momento que Dios nos está hablando, y Dios tal vez te está recordando alguna situación con alguien. Y Dios nos pide hoy que arreglemos la situación, que vamos al ofensor, que no dejemos pasar más días, que perdonemos. Porque, hermano, hay consecuencias. Fue lo que Él dijo, no solo como una recomendación. Él dio una ordenanza. Quizá le suene a usted como una amenaza, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, el próximo jueves. Pero no deje que nada permitas en su corazón. Tome fuerza. Quizá ya ha pasado el tiempo con una persona y usted dice: no, ya que le voy a pedir perdón, ya eso está olvidado, pastor, ya. Esas cosas se arreglaron así, sí. Nos hablamos bien y nos tratamos. Hermano, solo Dios sabe lo que hay en el corazón de aquellas personas, y en el corazón suyo y en el mío. Porque muchas veces sucede así, iglesia, familia, que dejamos que solo el tiempo con tierrita se tape así, pero cuando pasa algún incidente, inmediatamente sale lo que estaba enterrado, lo que no se habló, lo que no se trabajó, lo que no se sanó, y nuevamente, y es peor la situación. Padre, yo te lo pido, Señor, en esta noche que nos ayudes. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Necesito que sea usted, Señor, en nuestra vida, oh Dios. Es imposible en nosotros, Señor, en nuestra humanidad, pero solo en tu fuerza, en tu poder, en la capacidad, Señor, de tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor. Es una realidad práctica en la fe, Señor, de nuestra vida. No solo hacia usted, Señor, que hemos aprendido, oh Dios. Y cuando vamos sinceramente, Padre, delante de usted, siendo perdonados, limpiados, regenerados, sanados. Pero también, Padre, no ignoramos que en cualquier momento nos ofenden, y que en cualquier momento también nosotros ofendemos nuestras acciones, nuestras palabras, hay veces nuestros gestos. Ofendemos a alguien, Señor,
Alguien está ofendido con nosotros. Alguien está allí, Señor. Y hay que pedir, Señor, y hay que hacer, porque eso, Señor, es agradable. Eso es obediencia. Eso, Padre, delante de ti, Señor, es el valor que tiene de un hijo, Señor, aquí en la tierra, oh Dios, que ha aprendido en obediencia y que se sujeta a ti, Señor, que se sujeta al modelo, al ejemplo, a la mansedumbre, a la humildad, a la sencillez. Y si nosotros fuimos perdonados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Perdonamos, soltamos, Señor, esta noche. Hermano, hágalo allí, no se vaya de este servicio. Dile, Señor, allí. Gracias por recordarme hoy. Dígale al Señor, Señor, gracias. Se me había olvidado. El tiempo como que, pero es necesario hacerlo, Señor. Ayúdame para ir a esta persona, ir a aquella persona. No importa que el tiempo haya pasado, o si fue esta semana, si las cosas están allí muy candentes,